Entonces, teniendo en mente que Dios nos ha llamado para su gloria, quiero invitarles a que podamos ir al texto bíblico. Todos somos bienvenidos en esta noche para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Dios nos ha llamado para su gloria, es el tema de esta noche, y lo hemos basado en Hechos, el capítulo 12, el verso 23, donde la palabra del Señor nos habla de que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, nosotros encontramos un relato, ¿verdad? En los versículos del 20 al 23, y es el relato de la muerte de Herodes. Dice la escritura que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por él del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, teniendo presente este contexto, vamos viendo qué nos enseña Hechos, capítulo 12. Por supuesto, del 1 al 23. Hermanos, en este contexto de este versículo base, se nos habla de la persecución en manos de Herodes y la muerte del mismo Herodes. Prosiguieron los insensatos ataques de Satanás contra la iglesia, y vemos cómo el texto nos enseña que esta vez la persecución procedía del rey Herodes. Aquí se trata de Herodes Agripa I, un nieto de Herodes el Grande. Este había sido designado para reinar sobre Judea por el emperador romano Claudio. Y nos dice que este Herodes Agripa era un practicante, fíjese, un practicante de la ley de Moisés, y fue a extremos para agradar a los judíos. Fue siguiendo esta política que echó mano a algunos de las iglesias del Señor para maltratarles, y que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vamos viendo también que muchos principales paganos reclamaron y recibieron honores divinos
Pero era mucho más terrible esta impiedad que estaba cometiendo Herodes, porque ciertamente él conocía la palabra y la adoración del verdadero Dios vivo. Y aceptar tales honores, aceptar la misma idolatría, sin reprender la blasfemia de aquellos que dijeron cuando clamaban gritando, voz de Dios y no de hombre, pues vemos al momento un ángel del Señor que le hiere por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. El escritor de Lucas nos dice sobre la muerte de Herodes Agripas y nos dice que esta fue la causa por la cual él fue muerto, y fue por no dar gloria a Dios. Fue sencillamente aquel hombre que clamó gritando, ¿verdad? El pueblo gritaba y decía, voz de Dios y no de hombre. Y fue el hombre que verdaderamente no fue humilde y no reconoció que él no merecía la gloria, no merecía la honra, no merecía la alabanza. Y el único que sí merecía la alabanza, la honra y la gloria era Dios. Y por lo tanto, vemos cómo por no darle la gloria a Dios, este hombre fue muerto. Así encontramos en las escrituras cómo también los primeros que pecaron allá en el libro de Hechos, el capítulo 5, el versículo 1, haciendo referencia de Ananías y Zafira, cómo Dios castigó el pecado, ¿verdad? En la iglesia en el primer siglo. Cómo viendo nosotros las escrituras que este Ananías y su mujer habían vendido una heredad y lo habían hecho simplemente para poder ganarse cierta apreciación de los cristianos del primer siglo, para poder ellos, en pocas palabras, ser admirados por los hermanos. Y vemos de que ellos venden una heredad, sustraen del precio de la heredad y vienen y ponen a los pies de los discípulos lo que ellos ya habían convenido poner. Y por supuesto, era dinero de ellos y ciertamente era algo que les podía quedar a ellos, porque era su propiedad, era algo que estaba bajo el poder de ellos, pero sin embargo ellos pusieron en su corazón el mentir no a los apóstoles, sino, según ellos, mentir a Dios, mentir, según ellos, a Pedro. Pero Pedro
le dice en el capítulo 5 de Hechos, el verso 3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustraeses del precio de la heredad, reteniéndola? No estaba, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, dice la escritura que cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Vemos estos dos relatos. El primer relato que estábamos leyendo acerca de cómo Dios, mediante un ángel, ¿verdad? Mediante un ángel del Señor, hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios, y este pues expiró comido de gusanos. Murió inmediatamente. Y vemos también el caso de Ananías y Zafira, que también ellos, por no dar la gloria a Dios, por pensar que al sustraer parte de lo vendido de su heredad y darlo a los apóstoles para que estos pudieran compartirlo y darlo a aquellos hermanos que estaban en necesidad, pues pensando ellos que estaban haciendo lo correcto, vemos que no fue así, porque ellos lo que hicieron, no lo hicieron para honrar y glorificar a Dios, sino que lo hicieron simplemente para que ellos fueran honrados o fueran glorificados por los hermanos, y que miraran ellos de que estaban haciendo lo que los otros hermanos hacían, y por supuesto lo hacían de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero no fue así en el caso de Ananías y Zafira. De igual manera, se nos habla de la muerte de ellos dos, de este matrimonio, de que cómo Dios castigó el primer pecado en la iglesia del Señor, y cómo Dios castiga con la muerte a Herodes Agripa por no darle la gloria a Dios, sino que buscaba su propia gloria. Herodes experimentó una muerte dolorosa, experimentó una muerte horrible, fue carcomido por gusanos desde adentro hacia afuera, y la soberbia de Herodes fue el pecado serio ante Dios en este caso. Y vemos cómo Dios decidió castigarlo enseguida por su soberbia.
por su altanería, por su arrogancia, por su prepotencia. Hermanos, nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado con ese pecado conocido como la soberbia, conocido como la arrogancia, conocido como la altanería y la altivez. Debemos de aprender a ser humildes de corazón ante Dios. Debemos de aprender a depender de Dios. Debemos de aprender a ser humildes de corazón. El Señor nos dice en Mateo 11:28, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ciertamente, la soberbia es un pecado serio, y en este caso, pues, Dios decidió castigarlo enseguida. Dios no siempre castiga de manera inmediata los pecados, pero un día Dios nos juzgará a cada uno de nosotros y debemos tener presente lo que la palabra del Señor nos enseña, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y por lo tanto, hermano y hermana, amigo, necesitamos poder entender de que la voluntad de nuestro Dios es que nosotros le sirvamos y hagamos su voluntad. Hemos sido llamados, cada uno de nosotros, para dar la gloria a Dios. Y hermanos, hermanas, es importante que entendamos que nos hemos convertido para glorificar el nombre de Dios. Para eso nos hemos convertido al Señor. Y esto es algo que debemos tener presente cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Qué significa la palabra glorificar a Dios? Bueno, glorificar a Dios quiere decir darle a Él la alabanza, darle a Él el honor y la adoración que merece por su posición, por su poder y esplendor, por su majestad, como creador y redentor. En otras palabras, reconocer, ensalzar a quien se debe de dar la gloria y debe usted darle la alabanza y debe usted y este servidor darle tributo. Muchas veces, hermanos, no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, pero debemos de entender Efesios capítulo 1, el verso 6. Y el propósito de Dios para nuestras vidas, amados hermanos y hermanas y amigos, es de que ustedes puedan entender y comprender de que el propósito de Dios en nuestras vidas es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el amado. Con ese propósito, Dios nos ha hecho. Con ese propósito, Dios nos ha creado. Con ese propósito, hermano, nos hemos convertido al Dios vivo y verdadero para poder alabar y glorificar su nombre. Eso lo debemos de entender y comprender. La iglesia es el cumplimiento del plan eterno de Dios. Y Efesios, el capítulo 3, el verso 11, dice en las Escrituras lo siguiente, y dice el texto: y conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor. El propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Usted, hermano, hermana, existe para la alabanza de Dios. Usted y yo, hermano, existimos para la alabanza a Dios. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Con ese propósito, Dios nos ha creado. Con ese propósito, hermano, usted y yo nos hemos convertido para glorificar el nombre de nuestro Dios. El nombre de Dios es magnificado. El nombre de Dios es alabado por su pueblo. Y en Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que, hermano, hermana, entendamos y comprendamos que si nos hemos convertido es para dar la alabanza y la gloria a Dios. Y esto debemos de hacerlo todos los días de nuestras vidas. Debemos de hacerlo cada primer día de la semana. Debemos de hacerlo cada día que nos reunimos y nos congregamos como iglesia. Cuando hemos acordado como iglesia reunirnos para hacer la voluntad del Señor, para dar la alabanza y la gloria a Él por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Así que, hermanos, pongamos atención a esta corta meditación. Porque Salmos capítulo 96, el versículo 1 al 9 dice, cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Note usted, hermano, hermana, que cuando usted y este servidor proclamamos de día en día las buenas nuevas de salvación a los hombres, usted y yo le estamos dando la gloria, la honra, la alabanza a Dios en nuestras vidas. Cuando usted y yo nos reunimos para cantar, cuando usted y yo nos reunimos para predicar las buenas nuevas de salvación, cuando usted y yo tenemos en mente el dar a conocer a las naciones las maravillas de Dios, las obras de Dios, cuando
usted y yo entendemos que la Escritura nos dice ahí en Romanos 1, el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El mundo entero no tiene excusa. El mundo entero no puede negar la evidencia. Las naciones no pueden negar la evidencia de las maravillas de Dios, de las cosas invisibles de Dios, de su eterno poder, de su deidad. No pueden negarlo. Desde la creación del mundo, Dios se ha dado a conocer al hombre, y el hombre no tiene excusa para decir que no conoce a Dios, porque la Biblia dice evidentemente, pues habiendo conocido a Dios, el hombre no le glorificó como a Dios, ni le dio gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos cómo hoy muchos tienen el entendimiento entenebrecido. Muchos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Muchos, profesando ser sabios, se hacen necios. Muchos cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vemos nosotros cómo el hombre ha venido a ser tan necio en su corazón. El hombre ha venido el querer negar la existencia de un verdadero Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de bendecir su nombre. Debemos de proclamar de día en día las buenas nuevas de salvación y contarle al mundo la gloria de Dios entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, y darle a conocer al hombre de que existe un Dios por el cual ellos existen y que Dios los ha creado con el propósito de que puedan honrarle, puedan alabarle, puedan glorificarle, y esto es posible mediante la obediencia al evangelio, a las buenas nuevas de salvación, y que puedan de esa manera convertirse para glorificar el nombre de Dios. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder,
tributad al Señor la gloria debida a su nombre, y traed ofrenda, y entrad en sus atrios, y adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere y es lo que nosotros queremos animarle a usted que también lo quiera hacer y lo desea hacer. Queremos animarle a que usted se convierta al Señor, que usted entienda que Dios no desea que nadie perezca, según segunda de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ciertamente todos hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por esto es necesario convertirse a Dios para darle la gloria a Él, para darle la alabanza a Él. Pero esto es posible mediante la obediencia al Evangelio, mediante la obediencia al plan de salvación. Y el plan de salvación debe de ser obedecido. Usted debe de oír, según Romanos 10:17, por esto la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted debe creer, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted debe de arrepentirse. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Deben de confesar, Romanos 10:9, que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Y debe de bautizarse. Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y de esta manera, obedeciendo el bautismo bíblico, usted se convierte al Señor para poderle servir, para poderle honrar, para poderle glorificar y para poderle ensalzar como lo que realmente Él es, el Dios verdadero. No espere usted la muerte. No espere usted estar enfermo. No espere usted el poder esperar que llegue ese momento que está establecido, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No espere usted eso. Ahora es el tiempo. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el momento en el cual usted debería de reconocer de que solamente existe un verdadero Dios que está en los cielos, que merece la gloria, la honra y la alabanza, y que merece ser exaltado. Así pues, nosotros, como colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación es el día de hoy. Usted no sabe si el día de mañana vivirá. El día en el cual usted debe de anunciar y proclamar las buenas nuevas de salvación es hoy. No espere mañana. Así que le animamos a que usted siga estos ejemplos bíblicos de obediencia al plan de salvación y que vea usted cómo Dios castiga a aquellas personas que son arrogantes, altaneras, prepotentes,
ingreídas, necias, ¿verdad? Que realmente no quieren reconocer al verdadero Dios y que en vez de reconocerlo, ¿verdad? Quieren negar, uno, su existencia, o dos, quieren simplemente, como dice la Escritura, cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y quieren cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por su atención. Gracias, mis amados amigos, por su atención. Que Dios les bendiga y que Él nos permita que podamos entender el propósito eterno de nuestro Dios. Gracias por su atención y continuaremos con este mensaje en otra ocasión, y que pase usted una feliz noche y que Dios me lo bendiga y me lo ayude a comprender la voluntad del Señor. Le agradecemos su fina atención y que Dios me lo bendiga. Recuerde visitar nuestro sitio web www.creíporlocualhablé.com, nuestro canal de YouTube. Al igual, si usted quiere reunirse, pues la Iglesia de Cristo en Vía Miguel Gutiérrez de los Semáforos, cuadra y media al lago, media abajo, casa 644, le invita a sus reuniones los días domingos de 9 a 11 y los días miércoles de 4 a 5 de la tarde. Está invitado, gracias por su atención y que el Señor me le bendiga. Estaremos orando por usted. Gracias y que Dios le bendiga.